Buenos días, coyotes. Les damos la bienvenida a su noticiero favorito. Hoy les tenemos las notas más actuales e interesantes. Como todos los días, traemos hasta ustedes los temas más controversiales de nuestro día a día. Y es que el flujo migratorio que vive nuestro país es alarmante, tanto como país de tránsito, llegada y salida. Es por eso que hoy recordaremos un caso en particular, siendo antecedente directo de lo que significa y lo que han llegado a sufrir nuestros migrantes desde tiempos memorables, convirtiéndose en mano de obra indocumentada, mal pagada y abusada incluso desde las mismas autoridades. Fue en agosto de 1942 cuando el programa Bracero surge como un acuerdo laboral temporal entre Estados Unidos y México, ante la necesidad de requerir mano de obra por parte de Estados Unidos, de contar con trabajadores agrícolas tras su ingreso a la Segunda Guerra Mundial. Se estima que en ese periodo México aportó 4.7 millones de trabajadores a Estados Unidos. De manera unilateral, Estados Unidos dio por terminados los convenios de Braceros y decidió regular el flujo migratorio a través del establecimiento de un sistema de cuotas, un control más riguroso de la frontera con México y la deportación sistemática de quienes no tuvieran sus papeles en regla. Este sistema resultó un fracaso rotundo en términos de control migratorio. Las cuotas establecidas resultaron insuficientes para hacer frente a la demanda de trabajadores. La frontera era franqueable con gran facilidad y las deportaciones no desincentivaban nuevos intentos de cruce. En consecuencia, la inmigración indocumentada creció rápidamente. Las aprehensiones de estos migrantes se triplicaron en los primeros 5 años después de concluido el programa Braceros. En nuestra cápsula ¿Sabías qué? Hablaremos del crimen organizado. El crimen organizado es toda organización compuesta por un grupo de personas que cuentan con una jerarquía y función dentro de la misma. Su objetivo principal por el que son creadas es la obtención de bienes materiales, poderes económicos, políticos y sociales mediante el cometido de cualquier clase de delito. La gran principal razón por la que no puede ser eliminado por los gobiernos en su totalidad es que cuentan con una característica que le puede asemejar a una empresa convencional, y es sus operaciones complejas a través de su estructura, lo cual le permite burlar al gobierno y crecer a niveles transnacionales, lo que se le conoce como crimen organizado transnacional. Por otro lado, los líderes suelen estar cerca del poder gubernamental, por lo que no caen ante la justicia penal. En el momento que crece a niveles internacionales, crea una red criminal eficaz de forma global, controlando así barrios, estados de un país o países completos. Entre otras noticias, en el viejo continente, un inspector de policía y un agente de vigilancia aduanera han sido detenidos tras su presunta implicación de una red de narcotráfico de cocaína en el puerto de Algeciras, España. Hasta ahora, son en total 18 detenidos que se extienden en las regiones de Málaga, Sevilla y Cádiz. Las autoridades han encontrado también 80 kilos de cocaína y 50 millones de euros en efectivo. El inspector de policía está siendo investigado por el tiempo que desempeñó funciones en el puerto de Algeciras, a pesar de que cuando fue detenido ya se encontraba desempeñando funciones en el Centro de Cooperación Policial de la ciudad. El agente de vigilancia aduanera operaba a distancia del puerto, ya que en ningún momento él se encontró trabajando en el lugar. Ambos están siendo investigados en primera instancia por el bloqueo de capitales de fondos procedentes del narcotráfico. El puerto de Algeciras es foco del narcotráfico. Las bandas presuntas, que generalmente son de carácter internacional, aprovechan el espacio de grandes contenedores del puerto para esconder kilos de cocaína con diferentes técnicas, entre ellas la del gancho ciego, la cual consiste en ocultar la cocaína en bolsas cercanas a las puertas de los contenedores del puerto, y una tercera persona vinculada al movimiento en el puerto receptor que puede identificar fácilmente la cocaína y moverla del lugar. A continuación, noticias internacionales. Hablaremos de un tema bastante delicado, la difusión espacial del terrorismo. Para poder abordar este tema de la mejor manera, comenzaremos definiendo la difusión espacial. La noción de difusión espacial comprende el conjunto de los procesos que contribuyen al desplazamiento, a la migración en el espacio geográfico y a los efectos de retorno que estos desplazamientos generan en este espacio. La difusión puede corresponder a un movimiento de migración con relocalización o a un movimiento de expansión. Como ya sabemos, en las últimas décadas la sociedad ha sido víctima de uno de los peores flagelos, el terrorismo, que se lo puede ver durante toda la historia con sus más variantes formas de expresión y crueldad. El terrorismo se constituye así tanto en el ámbito interno como en el mundial, como en una vía abierta a todo acto violento, degradante e intimidatorio, y aplicado sin reserva o preocupación moral alguna.
Uno de los referentes del acto terrorista es el mensaje. Es justamente debido a esto que se conecta mediante la difusión espacial el terrorismo en determinadas áreas con todo el mundo. El acto violento o la amenaza de este debe llegar a un público más amplio. Las víctimas inmediatas del homicidio o la explosión solo son parte de la imagen que finalmente se analiza en el público. La única forma de sentir el miedo es que el mensaje de pánico sea conocido y de esta forma esa sociedad sabrá que el grupo quiere tal o cual cosa. Agradecemos la noticia que nos ha preparado nuestra compañera Jimena. Saber estos datos es muy importante hoy día, pero ¿qué les parece si vemos la entrevista que nos ha preparado Jimena en la delegación de Coyoacán? Buenos días, estamos en la delegación Coyoacán y queremos saber qué es lo que piensa la gente acerca del terrorismo. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Cómo se llama? Martín Sánchez. Buenos días, señor Martín. Queríamos hacerle unas preguntas acerca del terrorismo. Sí, muy bien, dígame. ¿Qué es lo que sabe que es el terrorismo? Los terrorismos son aquellos que atentan contra la vida, o sea, contra los, por ejemplo, donde hay guerra, todo eso, donde, por ejemplo, lo que pasó en España cuando pusieron una bomba en el metro, todo eso, es terrorismo, ¿sí? Ok. ¿En qué medios ha sabido más información acerca de estos sucesos? Pues en la televisión sale mucho eso, de los atentados en varios países. ¿Y qué países cree que son los que han tenido más sucesos de este tipo? Pues ahorita por lo que sé, en Madrid, creo de la vez que atentaron contra el metro, ¿no? Y pues varios, o sea, en otro que me acuerdo es creo que en Argentina, que también fue uno. No me recuerdo los otros, pero sí atentan contra la vida humana y no se vale. ¿Cree que es un tema muy importante que todos debemos de conocer? Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Es muy interesante saber lo que la gente piensa acerca del terrorismo. Pero ahora veamos qué nos tiene preparado nuestra compañera Sheila Reyes. Sí, Sheila, vamos contigo. Hola, sí, Joana, como podemos observar, me encuentro sobre la calle Cuauhtémoc, número 75 de la delegación Coyoacán, donde podemos observar que este edificio está siendo demolido para construir un gran complejo habitacional, lo que provocará la inserción de nuevas clases sociales altas e incluso turistas, afectando a los habitantes de toda la vida de Coyoacán. Pero si nuestros televidentes quieren saber más acerca de este tema, vamos a la cápsula informativa. ¿Se ha preguntado qué es la gentrificación? Bueno, la gentrificación es el proceso de transformación urbana, económica y sociológica de un determinado territorio por la inversión público-privada tras un periodo de abandono. Se viene dando sistemáticamente en las grandes ciudades y en especial en sus centros urbanos. Como consecuencia de dichos procesos, la población original es desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo. A continuación, le presentamos señales de que su barrio se está gentrificando. El tiempo atmosférico, sus variantes y sus regularidades son un tema de conversación cotidiana y se ha vuelto parte de la geografía como un estudio desde siempre. El clima en la Ciudad de México el viernes 18 de enero será mayormente nublado con una máxima de 21 grados por el día y una mínima de 7 grados centígrados por la noche. Y en la nota que anota, hoy hablaremos de los espacios urbanos. Uno de los problemas más interesantes de la geografía urbana es la definición de ciudad. Es un problema fundamental ya que si no fuéramos capaces de identificar las características como algo diferente de lo rural, la geografía se vería envuelta en problemas. Antes de la revolución industrial, la distinción o diferencia entre estos conceptos, entre el campo y la ciudad, era probablemente neta e indiscutible, pero dicha distinción parece hoy mucho menos clara, y esto se debe al desarrollo de los medios de comunicación. Pero nuestro noticiero está aquí para informarles que las funciones económicas y concretamente el predominio de las actividades no agrícolas es algo en lo que coinciden numerosos autores a la hora de definir la ciudad. Se trata de un punto de vista formulado en 1891 por Retzel en su Antropología, al considerar a la ciudad como una reunión duradera de hombres y de viviendas humanas que cubre una gran superficie y se encuentra en la encrucijada de grandes vías comerciales. Pero veamos a nuestro especialista Max Weber, quien a partir de la contraposición entre lo rural y lo urbano, analiza igualmente este hecho y cree descubrir la organización espacial de las ciudades.
Sí, Joana, mi estudio se refiere a la aparición de este tipo de comunidades y señala como características esenciales de las mismas la existencia de los intercambios comerciales, la función política y militar, la existencia de instituciones y una organización social relativamente diferenciada. Estas características aparecen sobre todo en Europa Occidental, lugar donde yo puedo identificar el tipo ideal de comunidad urbana. Agradecemos al señor Weber que haya aceptado nuestra llamada. Por hoy hemos finalizado nuestra transmisión, pero agradecemos que nos hayan acompañado.